Tal, ¿cómo están ustedes? Como siempre, me agrada saludarlos, aunque personalmente, pues a lo mejor a muchos de los que me ven no los conozco, pero de todos modos les mando un saludo importante. Yo creo que usted está enterado que el día de ayer la legislación de Morena, del partido Morena, que es el partido de López Obrador, y sus aliados, pues frenaron un punto de acuerdo del PRI y del PAN para exigir elecciones libres en Venezuela. ¿Qué hipocresía de estos priistas y panistas que exigen que haya un pronunciamiento del Estado mexicano, no de López Obrador, no del secretario de Relaciones Exteriores, del Estado mexicano, que es algo permanente, y que exija que haya elecciones libres en Venezuela? Le voy a decir dos cosas a los señores del PAN y a los del PRI. Que ya se les olvidó a los señores panistas la guerra brutal, sanguinaria, que causó miles y miles y miles y miles de muertos, de gente inocente en México, desatada por el presidente del que se decía que era un alcohólico, Felipe Calderón. ¿Cuándo protestaron los panistas? ¿Cuándo frenaron públicamente esa guerra, que así le llamó Calderón, que después quiso recular, pero le llamó guerra contra el narcotráfico? Las guerras no se dan en un país entre hermanos, se dan de un Estado, me refiero a Estado en el concierto de las Naciones Internacionales contra otro Estado. Pero Calderón desató una guerra brutal, salvaje. ¿Cuántos murieron? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero hubo infinidad de muertos en esa guerra que desató Felipe Calderón en el país, y que lamentablemente este sujeto al que yo le digo, el carnicero de Morelia, la inició aquí en Michoacán en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel. ¿Quiénes de los panistas que ahora aúllan para que México como país exija elecciones libres en Venezuela? Por favor, no tienen vergüenza. ¿Qué acaso Calderón ganó las elecciones en México en forma libre? Pues no, hubo un chanchullo gigantesco. No lo tuvieron que tener lo tuvieron que meter escondido, quién sabe con cuántas horas de anticipación, para que le fuera colocada la banda presidencial por una puerta trasera en el Congreso, en la Cámara Baja. Pues fueron libres las elecciones de Felipe Calderón cuando hubo una serie de cosas sucias, turbias, deshonestas, alteraciones. Fueron libres las elecciones. ¿No tienen vergüenza estos señores del PAN que están en la Cámara de Diputados a título de legisladores de exigir que México se pronuncie contra elecciones libres en Venezuela? Y los priistas también hicieron algún pronunciamiento en contra del otro asesino, si no material, así intelectual, como Enrique Peña Nieto, empezando con lo de San Salvador Atenco, cuando era gobernador de aquella entidad, que hubo violaciones sexuales hasta con objetos en contra de mujeres, que hubo muertos, 2 o 3, que hubo detenciones arbitrarias, golpizas, que la policía se introdujo a los hogares de mucha gente de San Salvador Atenco. Yo no escuché que militantes del PRI exigieran que se respetaran los derechos humanos de los mexicanos, cuando ahora, como borregos, el PRIAN en la Cámara exige que México haga un pronunciamiento acerca de que se exijan elecciones libres en Venezuela.
Ya lo he reiterado, en la política internacional de nuestro país, no de López Obrador, no de Morena. En México siempre se ha respetado esos principios de, que están establecidos en el derecho internacional público. No nada más es en la doctrina de Genaro Estrada, de no intervenir, no tener injerencia, respetar la autodeterminación de los pueblos, que sean ellos los que resuelvan sus conflictos y solo acudir cuando se trate de ayuda humanitaria, pero bajo otras circunstancias, no México. Yo estoy de acuerdo ahí con López Obrador de que se abstenga de hacer pronunciamiento a favor o en contra de lo que está sucediendo en Venezuela. Inclusive Trump seguramente ha de estar furioso porque México y Uruguay están convocando a una reunión próxima en Montevideo, la capital de Uruguay, para establecer pues una estrategia, una serie de pláticas para que se resuelva por vía pacífica y con base a derecho internacional público el problema de Venezuela, que entre paréntesis le voy a decir algo. A los mexicanos tontos que no ven más que la televisión, desde hace tiempo les han hecho creer que en Venezuela no hay alimentos ni hay medicamentos. Es verdad, pero ¿sabe usted por qué no hay medicamentos ni hay alimentos? Porque desde hace tiempo el gobierno de Estados Unidos le tiene tendido un bloqueo, un cerco que le impide al gobierno de Venezuela, no me refiero a Nicolás Maduro nada más, al gobierno, la compra de medicamentos y de alimentos. Pero claro, esto lo utilizan para decir que Maduro en esta ocasión, ya les digo Chávez, pero en esta ocasión concreta que Maduro, que el actual gobierno, es el que ha propiciado esto. Pues eso es mentira y vuelvo a insistir, no defiendo yo a Nicolás Maduro, que yo no estoy conforme con la política que él ha llevado a cabo, pero pues yo tampoco soy quien para decir, no, sí, que se intervenga, que México haga declaraciones en contra del gobierno de Maduro por violación a los derechos humanos. Aquí fueron peores también. No se nos olvida lo que pasó en el régimen de Peña Nieto, no sé si fue con Peña Nieto, con Calderón, creo que fue con Peña Nieto, con la famosa matanza de migrantes en Tamaulipas, y alguien se pronunció en contra de eso. Con el asunto de Ayotzinapa, los priistas hicieron alguna declaración en contra de Peña Nieto, ninguna. Con el asunto de Nochistlán, donde elementos de la Policía Federal acribillaron, inclusive corretearon en el cerro a pobladores inocentes que nada tenían que ver con las protestas del magisterio para acribillarlos por la espalda. Y de eso hay fotografías, hay testimonios gráficos. Hay una fotografía muy famosa porque el gobierno de Peña Nieto dijo en aquel entonces que no se habían utilizado armas de fuego. Y claro, se ve y se aprecia que a un costado de una vulcanizadora están unos rodillas en tierra, elementos de la Policía Federal, accionando metralletas en contra de los que estaban protestando, que no solamente eran docentes o trabajadores del sector educativo, era pueblo en general. Hubo muertos, hubo lesionados. ¿Quién del PRI alzó la voz en contra de Peña Nieto? En el caso de Ayotzinapa, que yo insisto, no fue Peña Nieto el que los mató, pero tiene injerencia por omisión. ¿Quiénes del PRI protestaron en ese momento? El asunto de Tlatlaya también. ¿Quiénes del PRI protestaron en ese momento en contra de Peña Nieto? Ninguno, pues todos calladitos, agachaditos, ahí como han sido siempre, como borreguitos, como siempre han sido, callados ante la barbarie cometida por su presidente
Peña Nieto. Muchas cosas que podríamos mencionar. No se me olvida que aquí en Michoacán el ejército mexicano mató a un niño al que le dispararon cuando se dirigía a comprar algo a una tienda. ¿Quién del PRI brincó? Nadie. Y había constante violación a los derechos humanos. ¿Cuánta gente fue detenida aquí en Michoacán por formar parte de los autodefensas? ¿Cuánta gente? Infinidad de personas fueron golpeadas, detenidas, otras asesinadas, merced a la intervención de un sujeto dañino, peligroso como Alfredo Castillo Cervantes. ¿Quién del PRI protestó? Bueno, simplemente cuando metieron a la cárcel a Jesús Reina García, que acaba hace poco de obtener su libertad, que se pasó más de 4 años en prisión. Yo digo que injustamente, porque eso fue una venganza de Peña Nieto y de Alfredo Castillo Cervantes. ¿Quiénes del PRI dijeron algo? Nadie, todos callados. Entonces, ahora, ¿por qué exigen, que además hace bien el actual régimen mexicano, de no llevar a cabo ningún pronunciamiento en contra del gobierno de Venezuela? Hay alguien que puso 2 ejemplos muy torpes, de veras. Dicen, ¿y cómo México sí intervino en el asunto de España cuando la guerra civil y en el asunto de Chile cuando Pinochet? No se les olvide, no sean tontos, señores, por favor. Perdónenme que utilice estos términos. Lean un poco de la historia primero de los niños españoles de Morelia. Ahí lo único que hizo México fue brindarles asilo, refugio a esos niños cuyos padres pedían protección para sus hijos, para que no los mataran en esa guerra civil desatada por el asesino de Francisco Franco, hasta con apoyo de la Fuerza Aérea de Alemania. Inclusive hay un cuadro muy famoso de Guernica, una población española que fue bombardeada, creo que por la división Cóndor de la aviación alemana. Pero México no hizo ningún pronunciamiento. México únicamente lo que hizo fue retirar, ahí sí, ajustándose a la doctrina Genaro Estrada, retirar a su legación diplomática, es decir, al embajador, a los cónsules, retirarlos de España, pero no hizo ningún pronunciamiento en contra de Francisco Franco. Les dio cobijo y asilo en México a los niños españoles. Un día les voy a mostrar el libro que yo lo tengo, que escribió uno de esos niños que ya murió, amigo mío, Emeterio Payá Valera, que hace una narración muy interesante, triste, muy dramática, desde que esos niños partieron. Traían niños de 4 años que no querían soltarse del pantalón del papá, se aferraban a lo que pudieran para que no los trajeran a México. Pequeños niños que no comprendían que lo que sus padres hacían era salvarlos de una guerra infame, de una revolución infame que desató Francisco Franco para derrocar a un gobierno y hacerse del poder. Esos niños fueron traídos a México en un buque, en el Mexique, que, si no mal recuerdo, partieron del puerto de Burdeos. De ahí partieron y que llegaron a México, a la estación, no sé si fue la estación Colonia o la estación de Buenavista, y de ahí directamente el ferrocarril los trajo a Morelia, a lo que era el internado España-México, que en sus orígenes aquí en Morelia estuvo en lo que ahora es el mercado de San Juan, que en sus orígenes fue aquello un panteón. También fue la primer plaza de toros que hubo en Morelia, pero fue con fines netamente humanitarios. No hizo ningún pronunciamiento en contra de Francisco Franco, el gobierno de aquel entonces, que lo presidía el general Lázaro Cárdenas, a quien yo como mexicano
le reconozco ese gesto humanitario. No a sus hijos, no a Cuauhtémoc, que es un vividor del apellido Cárdenas, no a Lázaro, no al otro Cuauhtemito. Eso es otra cosa. El general tuvo muchos defectos, sí, pero el general participó en la Revolución Mexicana, el general arriesgó su vida, fue 1 o 2 veces detenido por el general Buelna, le fue perdonada la vida porque en una ocasión, en otra batalla, Cárdenas le perdonó la vida a Buelna. ¿Y sabe usted por qué? Porque eran hermanos en la masonería. Pero bueno, pero no hizo ningún pronunciamiento el gobierno de México en aquel entonces en contra de Francisco Franco. Dio cobijo a estos niños que si no los traen a México hubieran sido asesinados allá junto con sus padres, porque allá la cacería que desató Franco en contra de los republicanos, a los que llamaba indebidamente rojos, fue feroz, fue brutal. Murieron también cientos de personas que defendían no a un gobierno, defendían a su país de un sujeto desquiciado como Francisco Franco, que por cierto exigen la mayoría de los españoles que los restos de Franco no deberían de reposar en el Valle de los Caídos, donde están los restos de muchos españoles republicanos. Pero repito, ningún pronunciamiento hizo México, y sí les dio cabida el general Cárdenas. Él dice que fue su esposa y un grupo de mujeres los que le pidieron. No, fue el general Cárdenas el que tomó esa determinación de darle refugio, y otros países, no me acuerdo si fue Francia también, pero México dio todas las facilidades para que esos niños vinieran aquí. Les hizo un internado, les daban de comer, los apoyaron para que estudiaran. Posteriormente vino otra corriente de España de intelectuales que fundaron, creo que se llamaba la Casa España México, lo que ahora es el Colegio de México, que por cierto, a mí muchos gachupines no los soporto, pero vino una corriente de intelectuales, muchos vinieron a enriquecer a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Otros fundaron la casa, el Colegio España, no me acuerdo cómo se llamaban sus orígenes, lo que ahora es el Colegio de México, una gran institución. Y fue también el general Cárdenas el que les dio cabida. Aquí salvaron la vida e hicieron grandes aportaciones, inclusive muchos libros de texto de derecho que yo leí y los conservo y los releo, fueron escritos por ellos, como un Eduardo García Maínez, por ejemplo. El otro caso, Chile. Cuando Pinochet ordena el asesinato que tratan de aparecer como un suicidio, fue un asesinato de Pinochet, que era el jefe del ejército de Salvador Allende, en el palacio, creo que es el Palacio de la Moneda, allá en Santiago de Chile. Cuando asesinan a Salvador Allende, las fuerzas de Pinochet hasta bombardearon el Palacio de la Moneda. México no hizo declaración alguna en contra del gobierno espurio de Augusto Pinochet, un sátrapa sanguinario. Lo único que hizo, a gestiones del embajador de México en Chile, que era Martínez Corbalá, no me acuerdo cuál es su nombre, Martínez Corbalá, creo que fue en la época de Luis Echeverría, el Estado mexicano le abrió las puertas a un grupo de intelectuales chilenos también, que eran perseguidos por su pensamiento, por defender su patria. Unos fueron asesinados allá en Chile, fusilados, ejecutados. Si usted leyera un poco de historia y viera las fotografías de todos los cadáveres y todos los presos que tenían, no en las cárceles porque ya no cabían, en un estadio de fútbol, va usted a asombrarse de hasta dónde llegó esa reacción sanguinaria
de Augusto Pinochet, pero México como Estado no hizo ningún pronunciamiento en contra de Pinochet, no lo hizo, nada más atendió la petición de esos chilenos, también intelectuales, gente pensante que defendía su país, que estaba del lado de Salvador Allende, les dio cabida. Martínez Corvalán, no me acuerdo cómo se llama, si usted se acuerda dígamelo porque se me olvida. Lázaro Cárdenas les dio cabida para que entraran a nuestro país, pero no hubo una intervención, un pronunciamiento, ni pidió México que se hicieran nuevas elecciones, nada de eso. México no lo hizo. ¿Por qué estos sujetos del Congreso Mexicano Federal, lo que llaman PRIAN, exigen que México se pronuncie en contra de Venezuela? No, lo que está haciendo el Estado mexicano es lo más correcto, pero escúchelo bien, no es un acto de injerencia ni de intervención. México y Uruguay están convocando a una reunión a la que ya se han sumado otros países que dicen que sí van a acudir a Montevideo, que ya está para llevarse a cabo ya en estos días, no sé si por ahí por el 20 al 22 es esta reunión, para tratar, si quieren, y lo acepta también los grupos en conflicto en Venezuela, buscar una salida diplomática, una salida política, no una salida con las armas como lo está promoviendo el desquiciado de Donald Trump. A mí me parece una posición correcta la de México, la de Uruguay y la de otros países que ojalá logren convencer de que vale más que vivan muchos venezolanos. Y fíjese, no me refiero a la gente de Maduro ni a la de Guaidó, porque los grupos, ambos grupos son venezolanos. Sería muy doloroso presenciar escenas en las que viéramos caer cuerpos sin vida de gente que formara parte de uno o de otro grupo. Por favor, no hagan caso a lo que viene haciendo el señor, ya iba a decir Pinochet, al señor Donald Trump. No lo acepten, resuelvan sus conflictos mediante el diálogo, la concertación, que Maduro y Guaidó y todo su equipo de colaboradores dialoguen. El diálogo resuelve muchos problemas. No puede uno ser autoritario. Vaya, ni yo como docente he sido jamás autoritario. Siempre he tratado de llevar una relación de mucho respeto y cordialidad con mis alumnos. A los que no les digo alumnos, les digo que son compañeros. Somos compañeros, somos estudiantes, porque yo tengo que seguir estudiando, dando cursos en el posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo o en una extensión que hay de la Universidad de Puebla. La conciliación es más valiosa que la lucha, que el enfrentamiento. Siempre hay que pugnar por eso, no por una lucha armada. Eso trae desgracias, deja tristeza, deja cosas muy lamentables. Muchos van a llorar por años y por generaciones a sus muertos. No lo hagan, señores venezolanos. No acepten que Estados Unidos los lleve a una guerra. Si México y Uruguay están convocando a una reunión y ustedes lo aceptan, pues acudan a la reunión. Si después de esa reunión ustedes persisten en su actitud, tanto el gobierno de Maduro como el de Guaidó, que no es un gobierno legalmente constituido, bueno, pues ni hablar, pero hay que hacer el intento hasta el final. Eso sería lo más valioso, que un problema que se está dando ahorita en Venezuela fuera resuelto en santa paz, diría yo, porque cuidado, algún día México también puede estar en ese lugar y no es conveniente.
Algún día también se nos echarán encima, o un gobierno norteamericano, como ya lo ha hecho antes, nos echará encima a otros países para exigir elecciones limpias, para que no se violen los derechos humanos. No lo admitan. Ustedes diriman sus conflictos, pero con el diálogo, la concertación, hay muchas formas de resolver problemas, pero además hay algo que les quiero decir. Los únicos que en un momento dado pueden tomar decisiones, yo diría decisiones duras, difíciles, es el Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU, al que no han hecho participar, porque en ese Consejo de Seguridad está China y está Rusia. Claro que también está Estados Unidos. No lo han hecho participar. Se han saltado las trancas. Quieren una acción directa, pero ¿quiénes? El gobierno de Donald Trump, y yo ya expliqué en grabaciones anteriores qué es lo que quieren. Y ya nada más quiero terminar con algo. Yo no entiendo una parte, y conste que yo siempre he apoyado y seguiré apoyando las buenas acciones que lleve a cabo López Obrador. Yo reconozco que en esta lucha contra el robo de combustible, lo reconozco que está bien, pero resulta que no me digan que Peña Nieto no sabía de esto, que Calderón no sabía, que Fox no sabía, que militares de alto rango no lo sabían, y otros personajes de alto nivel no lo sabían. Pues señores, también ellos deben de sancionarlos punitivamente, penalmente, abrirles un procedimiento, y a quienes se les acredite responsabilidad por acción o por omisión, pues que un juez decrete si son acreedores a ir a prisión. Pero con eso de borrón y cuenta nueva, de punto final, como en Argentina hace años fue la ley de punto final y de obediencia debida, pues no, yo no estoy de acuerdo con eso. Quienes hayan cometido un delito, llámese funcionarios del gobierno o yo mismo o quien sea, pues deben de sufrir la sanción correspondiente que establezcan los ordenamientos civiles, penales o administrativos. Pero si dejan en Pemex nada más para sancionar a algunos, carajo, esto es aberrante. Otra cosa que no entiendo, no me acuerdo si fue ayer o antier, en donde leí toda una página que publicó La Jornada de un informe exacto y puntual que dio la Policía Federal de en dónde se encuentran los grupos que se dedican al robo de petróleo, no a los que vimos y que murieron en esa explosión, no, a los verdaderos cárteles. Pero fíjese, no solo dio nombre de los cárteles, dio la ubicación en donde se encuentra el cabecilla de un grupo de esos, por ejemplo, de Santa Rosa de Lima, por ejemplo, que no es muy conocido, porque se oye hablar de otros, que el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué no los han detenido? Si la Policía Federal tiene ese informe en donde vive el cabecilla, ¿qué negocios tiene? Tiene 5 ranchos, según informes de la propia Policía Federal. Está enriquecido el señor. ¿Por qué no los detienen? Pues yo no lo entiendo de veras. Yo no entiendo. Cuando algún alumno me pregunta, oiga, maestro, ¿por qué la ley dice una cosa y el gobierno hace otra? Y les digo, bueno, ustedes como estudiantes del posgrado, aplicando lo que es la filosofía jurídica, la iusfilosofía, analícenlo, reflexionenlo, y ustedes mismos, eso es el valor de la iusfilosofía, busquen una respuesta, pero de profundidad. Busquen, analicen por qué un gobierno, en este caso me refiero al gobierno actual de López Obrador, porque pues el de Peña Nieto pues solapó todo eso, porque eran partícipes, el de Calderón todavía más, y el del otro ranchero chistoso, bribón sinvergüenza también, vaquero, que se dice guanajuatense cuando él nació,
en México de Vicente Fox Quesada, pues también sabía, y yo creo que hasta recibían grandes cantidades de dinero producto de este saqueo a los ductos de Pemex, además de entregar empresas extranjeras en donde muchos de ellos o de por interpósita persona fueran socios. Yo no estoy de acuerdo, y se lo digo con todo respeto a López Obrador, yo no estoy de acuerdo en que se perdone a esos señores que saquearon a México, que lo llevaron a una situación de desastre, como el propio López Obrador lo pronunció el día de su toma de posesión. Le dijo que le habían dejado un país hecho un desastre, y sí, así estamos. Iba a ser un camino sinuoso y difícil para reencauzar a México por el camino de la prosperidad. Yo reconozco los esfuerzos que hace López Obrador, pero a la vez también le censuro que no sancione, no él directamente, pero que sí impulse a la Fiscalía General, que encabeza a un sujeto que no trae muy buenos antecedentes, como Gertz Manero, a los exfuncionarios, desde el expresidentes de la República hasta donde tope, hasta la cola, de la cabeza a la cola. El mismo López Obrador lo ha dicho, que esto fue una frase que pronunció un panista hace muchos años, cuando dijo: las escaleras se barren de arriba abajo, no de abajo arriba, porque pues meter a la cárcel a un habitante de una población de Puebla, de Hidalgo, del Estado de México, donde se da el robo de conciencia, pues eso es sencillo. No, a los de arriba, a los que han ocupado cargos de primer nivel. Si Peña Nieto es responsable, pues que se le procese. Si hay alguna responsabilidad en contra de Calderón y de Fox, también. Si no, bueno, pues ¿qué les puede usted enseñar a los alumnos? Decirles la verdad, es que este no es un país de leyes, menos de justicia. Este no es un país de leyes. Aquí lo que priva es lo que siempre se ha criticado, que sea el país de un solo hombre, cuando debería ser un país de leyes y de instituciones. Y pues ya, para no aburrirlos, que a veces yo no sé si los canso, los aburro, que yo también les agradecería me lo dijeran, si los canso, los aburro con mis comentarios, pues trataré de hacerlos más breves, más cortos, porque se me quedan muchas cosas que yo quisiera comentar, cosas que están pasando en Michoacán, cosas que están pasando en otros países, como esa declaración que ayer hizo Trump en Twitter, diciendo que México está peor que Afganistán, y nadie le contestó del gobierno mexicano, ni un pronunciamiento de relaciones exteriores, del presidente de la República, de algún senador, de algún diputado, o de algún militante de Morena. Todos calladitos. Son cosas que uno no se explica. Y los saludo con el respeto de siempre, y gracias por ver mis videos.